noches, Dios les bendiga. De verdad que es una gran alegría estar aquí nuevamente, poder compartir con ustedes la preciosa palabra de Dios. El día de hoy voy a compartir este mensaje con ustedes a través del título Peligro, ¿qué vamos a hacer? Peligro, ¿qué vamos a hacer? Y quiero invitarlos en esta noche a que vayamos al libro de Reyes, segundo libro de los Reyes. Vamos a ir al segundo libro de los Reyes, capítulo 6, segundo libro de los Reyes, capítulo 6, y vamos a ir a partir del versículo 14 hasta el 23. Segundo libro de Reyes, desde el capítulo 6, desde el versículo 14 en adelante. Entonces vamos a la palabra del Señor y ya regreso con ustedes nuevamente. Dice la palabra del Señor. Dice segundo de Reyes capítulo 6. El rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo, los que están con nosotros son más que ellos. Los que están con nosotros son más que ellos. Versículo 17. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar: Señor, castiga a esta gente con ceguera, y él hizo lo que le pidió Eliseo. Luego Eliseo les dijo: esta no es la ciudad a donde iban, han tomado un camino equivocado. Síganme, que yo los llevaré a donde está el hombre que buscan. Pero los llevó a Samaria. Después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo: Señor, ábrele los ojos para que vean. El Señor así lo hizo, y ellos se dieron cuenta de que estaban dentro de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, le preguntó a Eliseo: ¿los mato, mi señor? ¿Los mato? No, no los mates, contestó Eliseo. ¿Acaso los has capturado con tu espada y tu arco para que los mates? Mejor sírveles comida y agua para que coman y beban, y que luego vuelvan a su rey. Versículo 23. Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete. Cuando terminaron de comer, los despidió, y ellos regresaron a su rey, y las bandas de sirios no volvieron a invadir el territorio israelita. ¡Qué bendición tan grande! Y así los sirios no volvieron a invadir el territorio israelita. ¿Qué tal si oramos en esta noche? Padre precioso, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque nos permites a través de estos medios podernos conectar, compartir tu palabra, escuchar tu voz, ser reanimados, por supuesto, ser reargüidos y también edificados y consolados en el poder de tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos en este día. Amén. Qué linda es la palabra de Dios, ¿verdad? Y por eso yo he extraído precisamente de esa pregunta que le hace el criado Giezi al profeta. Y de pronto para entrarlos un poco en contexto, pues el ejército sirio ha decidido atacar al ejército israelita. Y entonces ahí es en donde comienza precisamente el versículo 15, cuando dice: por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. Y él dijo: ay, mi señor, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? Por eso he extraído el título de esta expresión que ha hecho el criado del profeta Eliseo: ¿qué vamos a hacer? La pregunta que siempre nos hacemos cuando estamos en situaciones de peligro. Y es que cuando estamos en situaciones de peligro, precisamente
esa es una de las preguntas que nos terminamos haciendo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y era lo que le estaba sucediendo al criado. Mira, la presencia del ejército sirio representa las diferentes situaciones en las que nosotros nos exponemos día a día. Situaciones como calamidades, como ausencia, como problemas, como enfermedades y en general todos los peligros de la vida. En la cotidianidad de la vida precisamente solemos maximizar los problemas. Si vemos los problemas a veces demasiado grandes y minimizamos las capacidades que nosotros podemos tener, porque precisamente a veces se nos olvida que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Nuestro Señor Jesús, hablándole a sus discípulos en un momento, les dijo: ustedes tienen ojos y no ven. Y tal vez eso mismo nos pasa a nosotros en este tiempo, y es que tenemos ojos y no vemos. En otras muchas ocasiones el Señor Jesús no solamente habla de tener ojos para ver, sino que también habla de oídos para oír. Y ustedes que tienen oídos no pueden oír. Pero una de las expresiones que utiliza el Señor Jesús la utiliza con los fariseos cuando les dice que ustedes son ciegos que guían ciegos, entonces ambos terminarán tropezando. Y tal vez nos pueda estar sucediendo eso en estos tiempos, que podamos estar ciegos. Por eso es que abrir nuestros ojos significa percibir las cosas espirituales. Abrir los ojos simboliza, hace unos días viendo precisamente el video de una canción que se grabó a raíz de la enfermedad de Julio Melgar, aquel salmista que compuso esa preciosa canción que dice: ya no soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios. Y cómo al final de la canción, de haber interpretado esta canción con una fuerza, con una pasión y con una presencia del Espíritu Santo en su vida, viene la otra salmista, Cristín de Clario, y entonces ella profetiza sobre él sanidad y le habla como a nombre de Dios, y le dice: el Señor te dice que vivirás, vendrán nuevos tiempos, que esta enfermedad no es para destruirte. Bueno, le da una serie de palabras que en su momento fue muy criticada, pero que yo escuchándola decía: increíble, que para nosotros nuevos tiempos quizás era la sanidad del pastor Julio. Tal vez queríamos que esa palabra que ella estaba dando se cumpliera tal cual como le estaba diciendo, pero también venía a mi pensamiento: y que si Dios de lo que estaba hablando en ese momento era más bien que los nuevos tiempos que venían para él era en la presencia misma de Dios y ya no aquí en la tierra. Y es porque nosotros a veces experimentamos las cosas y quisiéramos que las cosas sucedieran como nosotros queremos, y como que no logramos ver por la ceguera que tenemos, y porque queremos es aferrarnos a esta vida material y a esta vida física, sin entender y sin comprender que lo que Dios quiere es siempre llevarnos a su presencia. Por eso el día de hoy he preparado este mensaje considerando y creyendo que todos los cristianos nos enfrentamos a diferentes peligros cada día. Escucha eso. Todos los cristianos, sí, todos los seres humanos y todas las personas, pero estoy hablando como nosotros, hombres y mujeres de fe, que nos enfrentamos a diferentes peligros cada día, y algunos de ellos ni siquiera los podemos ver. Hay peligros a los que nos enfrentamos que ni siquiera los podemos ver. Mira, en el libro de Reyes, voy a ver si lo puedo colocar allí. En el libro de Reyes, quiero que miremos la siguiente parte del pasaje. Dice, o más bien al principio, segundo de Reyes, en el versículo 8 dice: el rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo: vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel: procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada. Versículo 10. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado, y en varias otras ocasiones Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando,
llamó a sus ministros y les reclamó: ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor. Y el rey respondió, uno de ellos, nadie, mi señor. Y el rey respondió, uno de ellos: el responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán. Increíble, ¿verdad? Increíble que Eliseo sabía todos los movimientos del ejército de Samaria. Estamos hablando del rey de Samaria versus el rey de Israel. Y el rey de Samaria establecía o quería establecer sitio en contra de Israel, y el profeta Eliseo iba y advertía al rey acerca de lo que estaba queriendo y de lo que estaba planeando este rey que era el enemigo del pueblo de Israel. Entonces es increíble primero, y lo que tenemos nosotros que extraer de este pasaje precisamente, o lo que yo quiero extraer de este pasaje en esta noche, es la forma de esa comunión permanente del profeta Eliseo con Dios, que le revelaba lo que podía estar sucediendo y que le revelaba los peligros. Por supuesto que el profeta no tenía un infiltrado, ni estaba infiltrado dentro del ejército de Samaria, pero a través del Espíritu de Dios él podía entender cuál era el peligro que se avecinaba. Y tal vez ese tipo de cosas es lo que nos suceden a nosotros en estos tiempos, gracias a nuestra ceguera espiritual. Claro que está relacionado con la ceguera espiritual, porque creo que la vida es un suceso lleno de peligros. Hay peligros por todas partes. De hecho, si hay algo que nos llena de temor permanentemente, es pensar y saber que nuestros hijos están expuestos a peligros, que nuestras familias están expuestas a peligros. No obstante, de nosotros depende cómo afrontemos estos peligros. De nosotros depende cómo afrontemos estos peligros. Por eso yo he extraído de este pasaje el día de hoy 3 ideales que podríamos aplicar a nuestro diario vivir. Escucha, 3 ideales para dejarlo muy sucinto y muy claro para todos nosotros, de lo que podríamos aplicar a nuestro diario vivir para afrontar cada peligro al que nos enfrentamos. Te quiero invitar a que veamos estos 3 ideales. El primero lo encuentro en el versículo 15, cuando Segundo de Reyes, versículo 15 dice: por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo, los que están con nosotros son más que ellos. Escucha, los que están con nosotros son más que ellos. Y el primer ideal que nosotros que tenemos que extraer de este tema es que lo primero que tenemos que hacer es empezar a enfrentar nuestros miedos. Muchos de nosotros sentimos y experimentamos miedo muchas veces, y a veces el miedo sucumbe de tal manera y prevalece de tal manera que ahí está, nosotros no lo enfrentamos, sabemos que nos da miedo determinada situación, determinada circunstancia, y en vez de enfrentar ese miedo, permitimos que el miedo alimente nuestra vida y alimente nuestro diario vivir, y el miedo allí va a prevalecer. Una frase que me gusta muchísimo de Nelson Mandela acerca del miedo es que él dijo que no era valiente quien no tenga miedo, sino el que no sabe conquistar el miedo. O sea, Mandela lo que nos invita es, él conocía que teníamos miedo. El problema es cuándo podemos conquistarlo, y es que nosotros podemos conquistarlo. Mira, los psicólogos dan algunas pautas con relación al miedo, y lo primero que le dicen a uno del miedo es: no huyas. Yo estoy hablándoles de que lo primero que vamos a hacer es enfrentar el miedo. Y el psicólogo dice: no huyas, porque huir provoca más miedo. Dice: no lo niegues. El autoengaño te engaña a ti mismo. Entonces no niegues que tienes miedo. Muchas veces como que nosotros
no queremos decir que como cuando nos golpeamos, no, se golpeó, no, no, en realidad no, y está uno ahí con el dolorcito. No, si tenemos miedo, hay que aceptar que tenemos miedo. Lo importante es que podamos identificar ese miedo. Es el tercer punto que los psicólogos recomiendan. Identifica qué te produce miedo. Identifica qué te produce miedo. Entonces, vamos a hacerle frente al miedo. Y con relación al miedo, lo primero que vamos a hacer es que, vamos a identificar a qué le tenemos miedo. No vamos a huir al miedo, no vamos a negar el miedo, vamos a afrontar el miedo como una oportunidad de crecer. Por eso el profeta le dice al siervo, le dice, no tengas miedo. Los que están con nosotros son más que ellos. Y me encanta esta frase que escribió el apóstol Juan en la primera carta de Juan en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tenemos que enfrentar el miedo. Vamos a enfrentar el miedo. Y vamos a enfrentar el miedo con la seguridad y la convicción de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. De esa manera lo dijo el apóstol Juan, aquel hombre que caminó con nuestro Señor Jesús durante esos 3 años en su proceso discipular. Y eso era lo que había dicho unos años atrás, muchos años atrás, el profeta Eliseo: los que están con nosotros son más que ellos. Y no te olvides que lo que estaba viendo el criado Giezi era un ejército tremendo rodeado, estaban rodeados ellos dos por caballos de guerra, estaban rodeados por un ejército completo por todo lado, como en la estrategia militar podría decir alguien, no había salida por ningún lado. Pero el profeta no se desesperó, el profeta estaba convencido, y si estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios que le revelaba cuáles eran las intenciones del enemigo, pues estaba tan confiado que sabía que los que están con nosotros son más que ellos. Por eso no tengas miedo. Y si tienes miedo, enfrenta tus miedos. Y el segundo punto que me parece importante que tengamos en cuenta en este día está relacionado con el versículo 17. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Escuche, Eliseo oró. El segundo punto es que la oración del justo puede mucho. Eso dice Santiago capítulo 5 en el versículo 16. La oración del justo puede mucho. Y lo quise expresar de esa manera porque es que a veces nosotros vamos a la oración y creemos que nuestra oración no tiene poder, porque nos sentimos como esas cucarachas pecadoras y nos sentimos como esos hombres inmerecedores de la gracia y de que Dios nos escuche. No obstante, por supuesto que somos justos, no porque nosotros no somos absolutamente nada, sino que porque Cristo nos ha hecho justos. Por eso la oración del justo puede mucho. Y la invitación en esta noche es, como segundo punto, es que vamos a afrontar nuestros miedos, vamos a hacerle frente al miedo, pero también vamos a orar, vamos a seguir orando, vamos a seguir confiando que la oración del justo puede mucho. Que toda nuestra confianza esté en que a través de la oración podemos encontrarnos con Dios y allí podemos sumergirnos en medio de su presencia. La oración del profeta siempre estuvo alineada con ver, si te das cuenta. A lo largo del pasaje él habla: Señor, que vea. Señor, ciérrale los ojos para que no vean. Y después al final: Señor, que vuelvan a ver. O sea, todo está relacionado con ver. Que Dios nos ayude a que podamos ver lo que otros no pueden ver. Que podamos tener estos ojos abiertos, pero en el mundo espiritual. Porque de eso se trata cuando dice que pueda ver lo que sucede en el mundo espiritual. ¿Y por qué debo orar? Orar es tan importante porque a través de la oración construyo mi relación con Dios.
porque a través de la oración me permite estar confiado. Yo no sé si te pasa lo mismo que a mí, pero puedo estar angustiado, asustado, temeroso, pero cuando voy a la oración, entonces allí comienza a llegar la confianza y comienza a cumplirse en mí aquello que dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses: por nada estés afanado, sino que sean conocidas tus peticiones en oración, en ruego, en acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llegará y guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Y ahí comenzamos a experimentar ese cambio en nuestras vidas. Por eso la oración es importante, porque me permite estar confiado, porque abre mis ojos espirituales, porque Dios escucha mi oración. Mira que dice: y Dios lo hizo. Increíble que Dios haga todo lo que el profeta le decía: Señor, que se abran sus ojos, y Dios lo hizo. Dice en 3 ocasiones el pasaje: Dios hacía lo que el profeta le pedía. Dios escucha mi oración y hay respuesta de parte de Dios, por supuesto. Es necesario orar porque me ayuda a entender la voluntad de Dios. Es necesario orar porque me lleva a hacer bien en lugar de mal, y porque hace que el enemigo tenga que alejarse. Tenemos que orar, es necesario orar a tiempo y fuera de tiempo, como lo dice el apóstol Pablo. Tenemos que orar en todo momento. Vamos a seguir orando. Y qué importante es precisamente este segundo punto, y es estar confiados en que la oración del justo puede mucho. Vamos a estar confiados y vamos a seguir orando. Y como tercer punto que quiero compartirles en esta noche es que haciendo lo que es bueno para Dios. Hagamos lo que es bueno para Dios. Mira lo que dice el versículo 21. Cuando el rey de Israel los vio, le preguntó a Eliseo: ¿los mato, mi señor? ¿Los mato? Y entonces Eliseo le respondió, versículo 22, no los mates, contestó Eliseo. ¿Acaso los has capturado con tu espada y tu arco para que los mates? Mejor sírveles comida y agua para que coman y beban, y que luego vuelvan a su rey. ¿Sabes? Es algo como: al mal, págale con el bien. Ellos venían a matar, ellos venían a destruir, ellos venían a sitiar, ellos venían a atacar. Y el profeta le dice: no los mates. Más bien, en vez de matarlos, sírveles comida, porque dice mejor, sírveles comida y agua para que coman y beban. Por eso es mejor hacer lo que es bueno para Dios. Lo que es bueno para Dios. Y yo le había dicho hacer lo que es correcto, pero es que entendí que lo que es correcto puede ser incluso cosas malas, porque correcto puede ser a veces un atentado, un robo. Entonces hice lo que era correcto, lo hice bien porque las cosas se dieron. Por eso no se trata de hacer lo correcto, se trata de hacer lo que es bueno para Dios, o lo que es correcto para Dios. Y mira, dice: cuando terminaron de comer, los despidió y ellos regresaron a su rey, y las bandas de sirios no volvieron a invadir el territorio israelita. Ese prácticamente es la conclusión de este pasaje. Mira lo que dice Proverbios 17 en el versículo 13. Al que devuelve mal por bien, el mal no se apartará de su casa. No te olvides eso. Si alguien te ha hecho mal, no le devuelvas mal. Hazle el bien. Es mejor hacerle el bien. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 17, dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No paguéis mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude, porque a veces al que nos hace mal quisiéramos hacerle mal, pero no sería justo. ¿No sería justo para quién? Para nosotros, que somos hijos de Dios. Para el que es malo y para el que piensa mal y el que está acostumbrado a hacerlo, para él creerá que es su propia justicia. Pero la justicia divina de Dios nos dice que los peligros los podemos afrontar haciendo lo que es bueno para Dios. Si quieres afrontar los peligros en tu vida, afróntalos haciéndole frente al miedo, afróntalos
se me fue la palabra, afróntalos orando, y tercero, afróntalos creyendo que Dios tiene el poder y tiene la capacidad de ayudarnos en todo lo que nosotros podemos hacer. Qué bonito es en esta noche, y le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos das, precisamente de prepararnos esta semana, para que entendamos que así como todas las anteriores semanas tenemos y hemos tenido que enfrentar diferentes peligros, algunos más duros que otros, y esta semana Dios nos enseña que a través de su palabra tenemos herramientas mucho más poderosas para afrontarlos. Primero, enfrentando nuestros miedos. Segundo, manteniendo una vida de oración. Y tercero, haciendo lo que es bueno para Dios. Que nuestros ojos espirituales puedan ser abiertos en este tiempo. Que se nos puedan abrir los ojos, y que podamos nosotros, a través de su preciosa palabra, cada día de nuestras vidas, enfrentar los peligros a los que estamos expuestos. Oremos en esta noche. Padre precioso, te damos gracias en este tiempo, Señor. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de encontrarnos con tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque así como Giesi, hemos experimentado muchas veces y hemos visualizado el tamaño del enemigo, olvidándonos de que aunque por grande que sea el enemigo, tú eres mayor para nosotros. Tú estás con nosotros, y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, perdónanos porque muchas veces visualizamos y le hemos dado más poder al enemigo del que él tiene. Y Señor, porque nos olvidamos también muchas veces de que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Padre, permítenos hacerle frente a nuestros miedos. El mayor enemigo que podemos tener tal vez es el miedo al fracaso, el miedo al dolor, el miedo a que nos desprecien, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte. Hay muchos miedos en nosotros, Señor, y hoy oramos a ti porque necesitamos hacerle frente a esos miedos. Que tal vez el mayor miedo que pueda haber sea el miedo a la muerte, pero que encontrándonos y haciéndole frente a este miedo, podemos entender que vivir en Cristo es tenerlo absolutamente todo, Señor. Que vivir en ti es tenerlo todo, pero que morir en ti es ganancia para nosotros. Por eso creo que deberíamos entregar nuestros miedos en este tiempo, decirte, Señor, te presentamos nuestros miedos, porque realmente se han apoderado de nosotros muchas veces y no hemos podido trascender y no los hemos podido dejar atrás. Pero hoy nos enseñas que también podemos enfrentarlos a través de la oración. Que a través de la oración podemos pedirte, Señor, que abras nuestros ojos, que tal vez estamos viendo con ojos físicos, pero no podemos ver con los ojos espirituales ese ejército que tienes allí acampando alrededor de nosotros para protegernos, para guardarnos y para pelear por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús en esta noche, te pedimos que podamos tener esa vida de oración que necesitamos permanentemente. Una vida de oración para encontrarnos contigo, para reargudirnos, para edificarnos, para consolarnos, para escuchar tu voz, para saber que tú nos escuchas, para escuchar la respuesta que tienes a nuestras oraciones, para que podamos crecer día a día y, como lo dijo nuestro Señor Jesús, para que no caigamos en tentación. Y Señor, ayúdanos también en este tiempo, Padre de la gloria, para hacer lo bueno, para que hagamos lo que a ti te agrada, Señor,
para que no nos quedemos solamente en las cosas que a nosotros nos gustan o a lo que nosotros queremos o para agradar al hombre, que podamos agradarte a ti, Señor. Perdónanos por tantas veces que hemos pagado mal por mal y aún más las veces que hemos pagado mal por bien, Señor. No permitas que seamos nosotros de esos, que nos equivocamos permanentemente pagando mal por mal o pagando bien con mal. Al contrario, Señor, que al que hace el mal le podamos dar el bien. Ayúdanos a ser ese tipo de personas, Señor, porque me encuentro precisamente en medio de tu palabra, Señor, que es de esa manera, Dios, en que el enemigo huirá de nosotros y no regresará nunca más. Por eso dice el versículo 23, así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete. Cuando terminaron de comer, los despidió y ellos regresaron a su rey, y las bandas de los sirios no volvieron a invadir el territorio israelita. Señor, tu palabra es verdad, santifícanos en tu verdad. Gracias, Dios. Bueno, amigos, Dios les bendiga. Como siempre, es una gran alegría y una gran bendición poder compartir la palabra de Dios con ustedes, y si Dios lo permite, estaremos conectándonos este miércoles nuevamente para compartir una palabra de Dios para nuestras vidas. No te olvides, hazle frente a tus miedos. No dejes de orar o mantén la confianza en que la oración del justo puede mucho. Y tercero, hagamos el bien que le agrada a Dios. Dios les bendiga. Chao, chao. Nos vemos, si Dios lo permite, el día miércoles.